La ciudad escondida, con Clara Tahoces. Hola amigos de la ciudad escondida, estamos aquí en un nuevo vídeo relacionado con la temática de los sueños. Un vídeo que además me habéis pedido muchos por correo electrónico, por redes, que cuando estaban los resultados de la encuesta, que queríais saber un poco qué es lo que habían salido esos resultados. Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar de todo ello. Lo primero que me gustaría hacer es daros las gracias por la acogida que tuvo el anterior vídeo que hicimos sobre el sueño. Para quienes no lo hayáis visto, os dejo el enlace y en la descripción y aquí arriba podéis un poco acceder a ese contenido, pero bueno, yo os agradezco mucho, que además creo que a algunos de vosotros os ha ayudado, porque por los comentarios que me habéis dejado, pues parece ser que dormís un poquito mejor, lo cual pues es una noticia estupenda para todos nosotros. Y como decía, muchos me habéis pedido un vídeo que registre los resultados de la encuesta que hice sobre la calidad del sueño durante el estado de alarma que hicimos en España, desgraciadamente, ¿no? Tengo que deciros que lo primero es que el estado de alarma y lo que es el periodo de esta encuesta abarca desde el 14 de marzo, aunque yo empecé a hacer la encuesta un poquito después, hasta el 21 de junio del año 2020, que ha quedado atrás. Y durante bueno, pues ese periodo, pues la gente que quiso participó. Yo voy a dar un poco de los resultados, además vais a ver pantallazos con esos resultados que os digo. Y bueno, lo primero que quiero agradeceros es la participación en los que colaborasteis con ese estudio de manera totalmente altruista y anónima, porque luego veremos que quizá vamos a abordar esa temática desde otro punto de vista, de manera anónima, con vuestros sueños. Pero en principio los resultados de participación yo creo que fueron bastante bien para ser una encuesta que he realizado yo sola prácticamente, ¿no? 9.416 personas participaron en esta encuesta, de las cuales tenemos por género que el 68,4 fueron mujeres y el 31,3 fueron hombres. Yo a esto le doy una cierta explicación porque por las estadísticas que recibo en redes sociales que te indican un poco quiénes las personas que te siguen, qué tipo de audiencia tienes. No me refiero especialmente a YouTube, que yo todavía no controlo mucho de esto, sino a Instagram, que en Instagram estoy como Tahoces, a Twitter, etcétera. Tú puedes ver un poco pues esa participación, y yo tengo mayoritariamente seguidores de mujeres. No lo sé por qué, pero esto es así. Entonces quizá esta participación pues también se deba a ello, ¿no? La pregunta que hicimos sobre sueña mucho desde el estado de alarma nos arroja los siguientes resultados. Por una parte, el 41,5 manifestó que soñaba mucho, el 32,7 que soñaba igual que antes, el 14,4 que soñaba poco y el 11,5 manifestó no recordar los sueños. Tengo que decir que cuando se está en periodos, o sea, sobre esta cuestión de esta pregunta en concreto, cuando se está en un periodo de ansiedad, de estrés, como pudo ser el que hemos estado sometidos a una presión horrenda, ¿no? De no poder salir ni de casa ni demás, pues se producen más despertares durante la noche, es decir, se duerme generalmente peor, hay preocupaciones importantes que teníamos y eso hace que nos despertemos más. Entonces, ese despertar puede hacer también que recordemos más sueños. Si te despiertas más veces, es más probable que des con un periodo REM, que es el periodo en el que mayoritariamente se sueña, y eso hace que generalmente esos despertares, por lo que la gente me ha estado contando en esta encuesta, eran por pesadillas básicamente, o incluso sueños gratificantes, en el sentido de que podían ser una especie de válvula de escape a la situación que estábamos viviendo. Por algún lado tenía que salir toda esa tensión que hemos vivido durante ese periodo, y o bien se manifestaba en pesadillas, o bien pues eran sueños de una gran placidez, que en realidad eran los deseos que teníamos nosotros de pues un poco de acabar con esa situación, ¿no? Pero también hay un porcentaje en el que yo me voy a incluir, que es el no recuerdo de mis sueños, es decir, el 11,5, pues también
sufre una especie de bloqueo ante la situación que se vive y eso impide recordar los sueños que se han tenido, ¿no? No sé cuál será vuestro caso concreto, aquí tenéis un poco los resultados que se han visto en esta pregunta. En la siguiente pregunta, ¿tienes sueños recurrentes, es decir, que se repiten desde el estado de alarma? Esto es importante porque nos puede dar una idea de, generalmente cuando hay sueños recurrentes, hay problemas enquistados importantes. En este caso, el 72,6% dijo no tenerlos, es decir, tenía sueños, pero no es que se repitieran, y el 27,4% dijo que sí, que se les repetían los sueños, es decir, que tenía sueños que pues, venían varias noches, no solamente una, sino con temáticas muy similares, ¿no? O con argumentos muy similares o con finales muy similares. Esto sería un poco el resultado de esta pregunta. Ante la pregunta, ¿son sus sueños más vívidos desde el estado de alarma? Es decir, los sueños vívidos tienen que ver con la intensidad con la que se viven, ¿no? En este caso, la encuesta lo que refleja es que el 53,6% dijo tenerlos más vívidos, mientras que el 46,4% dijo que no, que los sueños eran igual que siempre, con la misma intensidad. Aquí hay un porcentaje un poquito sensiblemente mayor en los que sí, quizá al estar introducidos en esa situación tan grave que hemos vivido, pues los sueños se vuelven muy intensos, ¿no? En la siguiente pregunta era, ¿tiene la impresión de que sus sueños son absurdos o extraños desde el estado de alarma? Esta pregunta la hice porque se empezó a publicar en diferentes medios de comunicación que la gente estaba teniendo sueños absurdos, sueños que no tenían que ver con la realidad, que no tenían sentido. Sin embargo, la encuesta lo que viene a reflejar es que el 53,7% no tenía sueños absurdos o digamos extraños, mientras que el 46,3% sí, es decir, que esto contradice, este resultado contradice un poco a lo que se publicó sensiblemente, y teniendo en cuenta que es una encuesta, bueno, pues, en la que han participado casi 10.000 personas. No es que sea ampliamente significativo, pero sí que es verdad que se publicó como muy claramente que eso era así, y bueno, la encuesta refleja lo contrario. También quise saber si se trabajaba durante el confinamiento para saber qué personas tenían sueños, pesadillas fundamentalmente con la pandemia, que había muchas. Entonces el 47,9% dijo que no tenía trabajo en ese momento, lo había perdido o no tenía. El 31,9% teletrabajaba, es decir, realizaba su trabajo desde casa. Mientras que el 20,2% era trabajo presencial de trabajadores esenciales, que como sabéis son los que estuvieron un poco manteniendo aquí la cuestión laboral, mientras que otros no podíamos salir de casa, ¿no? Esto es interesante porque muchos de los trabajadores presenciales, por lo que yo vi en los correos que recibí y en los mensajes de la encuesta, eran los que tenían pesadillas más relacionadas con el contagio del COVID. Ya hablaremos de esto en otro vídeo porque creo que es interesante reflejar estas pesadillas. Veamos que las situaciones excepcionales pues, pueden causar pesadillas, y el hecho de ese miedo que había, ¿no? Que no se podía salir a la calle, que teníamos todos pavor del contagio, pues en las personas que se vieron obligadas a hacerlo por su trabajo, pues era como más intenso, ¿no? Totalmente lógico y comprensible. Y luego la pregunta, calidad del sueño. La calidad del sueño desde el estado de alarma. ¿Cómo era esa calidad del sueño? Bueno, pues esto es interesante porque aquí hemos dormido fatal todos, ¿no? El 61% dijo que la calidad del sueño era regular, que tenía insomnio moderado. El 14,6% dijo que la calidad del sueño era mala y que el insomnio era severo, que no dormían prácticamente nada, mientras que solamente el 24,4% dijo tener una buena calidad del sueño. Esto arroja un resultado, si tomamos en cuenta el insomnio moderado con el insomnio severo, tenemos el resultado de que, en resumen, el 75,6%, que es una barbaridad, ha dormido fatal durante el estado de alarma. Bueno,
Luego también preguntaba sobre el tipo de sueños que había tenido la gente, y esto ya es muy variado, y aquí entramos en un terreno que da para otro vídeo en el que hablaremos sobre esta cuestión, porque las pesadillas eran numerosas y algunas comunes, es decir, se repetían de gente que no se conocía entre sí, que contaba sueños similares y que de manera anónima vamos a reflejar en siguientes vídeos, porque un poco así me lo estáis demandando, y bueno, yo creo que es un tema que nos puede interesar a todos, porque nos vamos a ver reflejados en muchos de estos sueños, ¿no? Y bueno, con esto pues nada, quería daros las gracias nuevamente por estar en el canal. Si os ha gustado, por favor, suscribíos, darle al like, compartir con otras personas para que otras personas puedan conocerlo, y pues dejadme por favor comentarios, sugerencias debajo del vídeo, y bueno, si tenéis cosas concretas, temas que se os ocurran relacionados con esto del sueño, plantearlo, porque no se descarta que lo podamos hacer, ¿vale? Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente Ciudad Escondida. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida, en clarataoces.com.